Víctor Manuel Rodríguez Lezama, poeta y regidor de grupos vulnerables del Ayuntamiento de Tehuacán. En el marco del mes del orgullo gay, ¿existe una comunidad lésbico-gay en la ciudad? Sí, existe una comunidad LGBTI, pero y existe, es muy reducida. O sea, la comunidad LGBT en Tehuacán es muy reducida. La comunidad diversosexual es más amplia. Se supone o se habla que el 10%, según la Organización Mundial de la Salud, de los niños que nacen, un 10% de esos niños van a tener una orientación sexual no heterosexual. Esto podría tomarse como que, pero como que formamos una comunidad, pues. Una comunidad bastante amplia, formada por el 10% de la población en Tehuacán. Si estamos hablando de un promedio de 400,000 personas, estamos hablando que 40,000 personas en esta ciudad, por lo menos 40,000, no tienen una orientación sexual heterosexual. Es decir, que entran dentro de lo que se ha venido llamando las comunidades LGBT. Bueno, pero la percepción social o ciudadana nos dice otra cosa, ¿no? La percepción ciudadana o social nos dice que prácticamente ya no existe una familia en la que no haya un integrante de esta nueva comunidad, por lo que entonces esto quiere decir... Se hace más visible. Sí. O sea, se hace más visible. Siempre ha existido digamos, ese porcentaje, solo que antes no era tan visible. Se ocultaba con el tío solterón, el tío que rezaba en los funerales, Sí. el que ayudaba en la iglesia a tocar las campanas. O hasta con una familia disfuncional, ¿no? Sí, Incluso, claro, ¿no? sí. O ocultando su orientación en el matrimonio mismo, ¿no? O sea, chicos gays casados con mujeres, pero que su orientación no era heterosexual, sino que lo hacían por cubrir las apariencias. Hoy en día, gracias a un trabajo muy intenso de las comunidades LGBT en el mundo, en el planeta, se ha ido modificando el concepto de la homosexualidad, sobre todo en el mundo occidental. Sobre todo, o sea, son conquistas de las luchas occidentales. El mundo islámico ha venido haciendo lo propio, pero hay que reconocer que todavía les falta mucho camino por recorrer y que están pasando las comunidades LGBT en el mundo musulmán, digamos, su edad media. O sea, todavía son condenados a la muerte en algunos países o a la flagelación en otros. Entonces, hay una comunidad LGBT, se ha mantenido el número del porcentaje de esta comunidad dentro de la sociedad, pero se ha hecho mucho más visible que antes. Esto lo atribuimos a los trabajos de visibilización que se han hecho a partir de los diferentes colectivos que han empujado una nueva visión de concebirnos y de que la sociedad nos concibe. Podríamos hablar entonces de que la represión sexual, que por siglos, ¿no? ha existido sobre la humanidad, ¿no? O la represión social, o ambas de la mano, ¿no? La represión sexual y la represión social han disminuido, y eso es lo que ha permitido que entonces emerja con, no sé, con mucho más valor el reconocimiento de esta comunidad. Digamos que la persecución, por lo menos en México, ha dejado poco a poco de ser institucional. Eso es bastante, aunque la represión social no hayamos alcanzado todavía los objetivos de inclusión total y no discriminación. Estamos lejos de alcanzar esas metas, pero sí, por lo menos,
la represión institucional frontal, directa, ha disminuido de forma considerable. Yo recuerdo hace algunos años, tenía como 20 años, en Tehuacán la represión venía del municipio propiamente y venía de los policías municipales hacia todo aquel que se comportara según sus criterios de manera distinta a la heterosexualidad. Sí, bueno, psicoanalíticamente, que es la teoría dentro de la cual yo me desarrollo, la corriente, perdón, dentro de la cual yo me desarrollo, me desenvuelvo como médico psiquiatra, nos dice que la manera de cómo se resuelva en la infancia el complejo de Edipo es lo que va a determinar la personalidad de un individuo, y a partir de ahí hablamos de que surgen tres grupos, ¿no? Los neuróticos, los psicóticos y en este caso, como se decía antes, los perversos. Sin embargo, tiene más de una década que la Organización Mundial de la Salud desclasificó el problema de la homosexualidad como trastorno, como enfermedad, y la llamó únicamente una preferencia sexual. ¿Cómo podríamos entonces en la actualidad definir a la comunidad lésbico-gay? ¿O cómo podríamos enfocar este problema? Bueno, el fenómeno de la homosexualidad ha acompañado al hombre desde que bajó del árbol. Venimos con la humanidad. Sí. Hay vestigios antropológicos, históricos, que registran casos de homosexualidad sin que en ese entonces esto constituyese un problema moral o un problema ético, como ahora lo constituye. La gente disfrutaba de su cuerpo, tenía intimidad con quien le placía, sin que hubiese algunas instituciones tribales o de clan que los amonestaran. Lo veían como parte de la condición humana. El monoteísmo fue el que empezó a reprimir la parte sexual de los individuos. Y se veía venir en la Roma, digamos, en la Roma de Octavio, algunas medidas que marcaban cierto rechazo y cierto conservadurismo a las prácticas sexuales, no solamente a la homosexualidad, sino también a la infidelidad, sin mucho éxito y sin una represión visible. Pero sin embargo fue durante la Roma precisamente de Julio César, no de Octavio, pero el papá político adoptivo de Octavio César, sí. ¿No? Durante en el periodo de Julio, en los que más se desarrolló precisamente la homosexualidad, ¿no? Hablamos de múltiples personajes y de mucho más atrás también, sí, ¿no? Claro. Platón, sí, Sócrates. El mundo griego está plagado de personajes que no tenían ningún problema en mantener intimidad con jóvenes, ¿no? Desde Alejandro Magno, sí, pasando por el batallón sagrado de Tebas, sí, formado por 300 parejas, 300 parejas de guerreros que luchaban hombro con hombro por su hombre, pues, y por eso eran invencibles, hasta que llegó Filipo el Tuerto, el papá de Alejandro Magno, y los arrasó en una memorable batalla ahí de la antigüedad. Entonces, digamos que no es nada nuevo, y en el mundo moderno, sobre todo en el siglo XX, se empieza a estudiar de forma un poco seria esto que durante el reinado de Dios en la tierra, es decir, durante la Edad Media y de ahí para acá, se empezó a conocer como una perversión de la naturaleza, ¿no? Por el oscurantismo que prevaleció durante 1000 años. Sí, 1300 duró la Edad Media, pero de ahí el Renacimiento no aportó mucho. Todavía en México, bueno, sí, en el Nuevo Mundo, cuando Vasco Núñez de Balboa llega a algunos pueblos, sobre todo en Michoacán, y se encuentra con escenas de homosexualidad, ordena que los maten, pero los perros, ¿no? Él acuña el verbo aperrear, ¿no? Cuando les asigna ese castigo a los pecadores. Es natural, ¿no? Si del infierno veníamos, pues al fuego íbamos.
según él. según la tradición católica cristiana, monoteísta. O sea, éramos prófugos del azufre con el que se destruyó Sodoma y Gomorra. Todavía pervive como símbolo de discriminación la palabra azufre. Cuando ven a un gay o algún diverso sexual, dicen huele a azufre, ¿no? O sea, en alusión a cómo fueron destruidos según el relato del Génesis las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. En el siglo XX se empieza a estudiar de forma un poco más seria el caso de la homosexualidad y hay escuelas, hay quienes a la homosexualidad la siguen considerando una perversión. No podemos olvidar que cuando se saca del catálogo de enfermedades mentales la homosexualidad, no fue de forma unánime. La diferencia fueron 2, 3 votos, me parece, de psiquiatras reconocidos los que votaron, y ganó una corriente de pensamiento. Sin embargo, la sexología siempre ha considerado a la homosexualidad como una preferencia, como parte de la condición humana. Entonces, depende de qué disciplina, ¿no?, la estudie. Por nuestra parte, nosotros en las comunidades LGBT sostenemos que no queremos entrar al debate antiguo ese de el gay nace o se hace, porque es una pregunta muy tramposa. Sí. Si dices nace, bueno, pues entonces hay que demostrarlo, ¿no? Si dices se hace, pero entonces se tienen que curar, ¿no? Se pueden curar. De acuerdo al anterior concepto, ¿no? De Claro. que era un trastorno. Sí, si dices se hace, Sí. bueno, pues entonces lo que se hace puede revertirse. Lo que nosotros hemos planteado a través de muchos foros es a lo mejor retomar una película que se llama Los X-Men. Hay en alguna de esas películas, porque es una saga así como de 20 películas, ¿no? Hay una de ellas donde un científico descubre un suero para que los mutantes dejen de ser mutantes en esa película. Y Magneto dice una frase muy bonita, dice, y a él quien le preguntó que nosotros queríamos dejar de ser lo que somos. Sí. Entonces, la situación no es si nacemos o nos hacemos. La situación es que estamos aquí, que habitamos este planeta y que además no queremos dejar de ser lo que somos. O sea, nosotros nos sentimos muy cómodos siendo como somos. No necesitamos vacunas, ni curas, ni el perdón de Dios alguno. No lo necesitamos. Estamos orgullosos de lo que somos y no nos causa conflicto alguno nuestro ser. Lo que nos causa conflicto es el hacer de una sociedad que durante muchos años, y por desgracia a la fecha, ha visto con temor y recelo todo aquello que desconoce. Ha satanizado todo lo diferente y ha mandado a los sótanos del oprobio y la vergüenza a todos aquellos que hemos decidido no asumir el machismo como valor supremo y el heterosexismo como norma de vida. Y nos ha tratado mal, pero al grado de que debe haber 1001 terapias por ahí, más en la antigüedad, desde silicio hasta lobotomías, en las que prometían la cura a este pecado nefando, a esta enfermedad entre las más perversas de ellas, pero que la verdad es que nosotros estamos muy cómodos. O sea, yo me siento muy bien siendo homosexual, yo no tengo ningún problema. Y si le preguntas a alguien, a más te van a decir más o menos lo mismo que yo. Entonces, yo creo que no aplica si nacemos, si nos hacemos, si
si queremos o no queremos. Lo que aplica aquí es que en este mundo cabemos todos Claro. y que la homosexualidad ha acompañado a la humanidad y ha participado de forma muy, muy activa en sus más grandes batallas e ideas humanas. Chucho fue los dos grandes generales de la historia, que sus manuales de guerra se siguen estudiando a la fecha en los colegios militares de todo el mundo. No fueron heterosexuales. Hablo de Alejandro Magno y Julio César. Sí. Toda la cristiandad adorna su comedor. Casi toda la cristiandad de todo el mundo occidental, en su comedor tienen por ahí una réplica de una última cena, Sí. elaborada por un hombre maravillosamente talentoso, Leonardo da Vinci, homosexual también. Sí. Y la cristiandad romana elige a su sumo pontífice bajo los frescos de otro homosexual, Michelangelo Buonarroti. Sí. Y las iglesias cristianas o protestantes buscan adeptos y entablan comunicación con su creador a partir de una traducción que hace de la Vulgata latina a las lenguas romances. Otro homosexual llamado Cipriano Reina de Valera. Entonces, y súmale, de hecho, la posibilidad o la razón por la que tú me estás grabando con ese aparato maravilloso, también se debe a otro homosexual que logró descifrar el código de los nazis y evitar muchas muertes durante la Segunda Guerra Mundial, y que después, cuando se dieron cuenta que era homosexual, lo reprimieron al grado que tuvo que envenenarse con una manzana, o sea, darse muerte con una manzana envenenada, y que gracias a él, el creador de Apple, toma el símbolo ese de esa manzana que está mordida en honor a este personaje. Entonces, los homosexuales hemos estado acompañando a la humanidad, hemos participado en sus luchas, hemos aportado a las ideas más sublimes, tanto en el arte como en la ciencia, como en la guerra, como en las humanidades. Y en la defensa de las causas justas, pues me acuerdo de Federico García Lorca, ¿no? Pablo Neruda narra en sus memorias de Confieso que he vivido, ¿no? Así es. Como en una ocasión Federico lo encuentra que Pablo está haciendo el amor con una chica. Y lo mandan a que eche aguas, ¿no? Exactamente. Sí, le dice, ¿y tú qué haces aquí viéndonos? Porque se quedó estupefacto Federico. Sí. Y le dice, corre, ve a ver si alguien viene y nos avisas. Y Federico fue a tomar su puesto de vigia, ¿no? Dice sí. Pablo Neruda. Y tenemos en las artes, te digo, en la lucha cotidiana, bien mencionas al gran Federico García Lorca, que fue asesinado de una forma nada digna. Y uno no se sabe si los falangistas de Niño de Rivera lo mataron de forma tan cruel y tan cobarde por ser revolucionario o por ser homosexual o por ser las dos cosas. Sí. Hay una novela que se llama Evita, perdón, una película llamada Evita, no la Evita de Eva Perón. Sí, Eva Perón, pues, pero hay dos versiones de esa novela. Hay una que hacen Hollywood y otra que hacen en Argentina. Sí. Yo te hablo de la que hacen en Argentina, de la película Evita de Argentina, escrito el guión por José Pablo Feynman, en el cual hay un diálogo entre Evita y su modista, que es gay, y le dice, señora, todo el mundo le está atacando, algo así, y dice, es porque estoy defendiendo a los cabecitas negras, a los descamisados, dice Evita. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué dice la gente afuera? Dice, le están criticando muy fuerte. La oligarquía se le está yendo a la yugular. ¿Y tú qué opinas?
Y entonces el modista le dice, señora, los putos y los pobres siempre vamos a estar unidos porque sabemos y conocemos el valor de la lealtad, ya que la aprendimos a base de desprecios. Entonces, esta unión que tiene esta unión que tienen las luchas de las comunidades LGBT en el mundo, sumado siempre a las luchas más nobles, por lo menos en el siglo XX, todo el siglo XX hay indicios de la generosidad de una comunidad que ha demostrado que quiere ser parte de la República. Perfecto. Ahora nos vamos a la contraparte. ¿Qué es la homofobia? Bueno, en términos, ¿cómo te diré? En términos puramente gramaticales y de significado, pues es el miedo irracional a todo acto de homosexualidad. Es un miedo irracional. Nosotros consideramos que la homofobia es una enfermedad, es así. Ese sí es un trastorno. Es un trastorno, pero que curiosamente daña y lastima a quien no lo tiene. Sí. Generalmente los trastornos dañan a quien los tiene o a quien los padece. Aquí el padecimiento de la homofobia no la sufre el portador del trastorno, sino que la sufre los que lo circundan, los que lo rodean. Y si los que lo rodean tienen la mala suerte de ser diferentes, las consecuencias han sido muy lamentables, desde agresiones verbales hasta asesinatos. Nosotros en Tehuacán tenemos muchos casos de asesinatos, y cuando se da un asesinato de algún miembro de nuestra comunidad, nos damos cuenta entonces que no solamente se manifiesta la homofobia del asesino, sino también en todo el proceso podemos ir identificando la homofobia más cruda, porque te encuentras, por ejemplo, de entrada que la familia no quiere exigir más allá, porque saldría a la luz que el familiar era gay, y qué pena, ¿no? Los tabús. Exacto, qué pena, qué vergüenza que la gente se entere, mejor déjalo así, ya se murió, lo enterramos. Pero también te encuentras con la homofobia de los ministerios públicos, de las policías investigadoras, de los jueces, te encuentras con la homofobia de toda la sociedad. O sea, cuando se da un asesinato por odio o un crimen por odio, que termina en muerte, todos los matices de la homofobia se pueden manifestar y ver de forma muy clara, y a los actores que las sustentan. Perfecto, entonces bueno, ya abordamos los casos de homofobia que ha habido, que se han presentado aquí en la ciudad. Sí, bueno, nosotros de Tehuacán, en estos últimos 2 años y medio, 3, no hemos tenido un solo caso de fallecimiento por un crimen de odio, aquí en Tehuacán. En la administración pasada tuvimos dos casos, el caso de un médico, dentista, y el caso de una chica travesti. Transgénero, sí, la que era psicóloga, por cierto, ¿no? No, pero es de Tehuacán, Agnes era de sí, Tehuacán, sí. pero fue asesinada, me parece, en Chipilo. Ajá. Y con anterioridad, un año antes, exactamente, el 30 de abril, fue asesinada una chica estilista que estaba de visita con unas amigas en Cholula, me parece que en San Pedro de Cholula,
y ahí fue asesinada Bárbara Lezama, una chica que trabajaba en Tehuacán como estilista y que había ido a visitar a unas amigas a la ciudad de Puebla, y que ahí fue asesinada en el departamento precisamente donde se estaba hospedando. Y tenemos una serie de casos, se llama Regina Echevarría, es otro caso, tenemos al doctor, médico dentista, y tenemos a Agnes, ¿no? que también fue muy sonado, porque Agnes tiene, digamos, la particularidad de que Agnes no era homosexual, aunque a muchos les pareciera. Agnes era transexual, que no tiene nada que ver con la orientación, sino con la identidad. O sea, entonces, por eso es que nuestras comunidades son LGBT, lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual, todas las... Agnes y Bárbara Lezama pertenecían a una comunidad dentro de la comunidad LGBT, a una de esas letras que eran chicas transexuales, que hoy por hoy son las que más han sufrido y más siguen sufriendo toda la discriminación en carne viva. Hay más trans en nuestras estadísticas asesinadas por odio que personas de las comunidades LGBT. La T es la que más ha sufrido y la que más sigue sufriendo los problemas de discriminación, de exclusión y por lo mismo de crímenes violentos. Ahora, ¿cuáles son los derechos de la comunidad lésbico-gay? ¿O cuáles deben de ser? Bueno, porque no están reconocidos. No tenemos ninguno todavía. La lucha de las comunidades LGBT se centra, o el eje central o la columna vertebral de nuestra lucha es la no discriminación. O sea, de ahí parte todo. Pero sucede que en el estado de Puebla yo no puedo demandar por discriminación a nadie, porque la Constitución es un instrumento que contempla pero que no obliga. Si yo llego a un ministerio público y digo, vengo a presentar mi denuncia en contra de Juan Pérez porque me discriminó, el agente, el fiscal, no va a poder integrar ningún delito, porque nosotros no tenemos reglamentado en el estado de Puebla el artículo primero constitucional. Entonces, tendría que hacer una serie de cosas para, a lo mejor irme a la justicia federal o no sé, algo más elaborado para poder poner una demanda como por discriminación. Entonces, no se ha querido aprobar, no le han querido entrar. Nosotros tenemos muchos años, nosotros tenemos un ala dentro de la comunidad que se llama incidencia legislativa y hemos intentado por todos los medios, no una ley contra la discriminación. Simplemente nosotros hemos dicho a los diputados, es algo muy sencillo. Nosotros necesitamos que en el Código de Defensa Social se incluyan dos artículos. Uno que diga, se entiende por discriminación y lo que siga, y después, y aquel que discrimine se le va a dar tanto de voto. Sí. Eso es todo lo que necesitamos. Porque generalmente nos doran la píldora los diputados y nos dicen, es que hay que hacer una ley, hay que hacer una ley contra la discriminación, en fin, no queremos tanto, es así de sencillo, porque después tenemos leyes que no tienen dientes, o sea, tenemos una serie de leyes que no tienen dientes. Cuando en la época de Ernesto Zedillo salían aquellos comerciales, dice, a Lucía ya no lo volverán a golpear, ¿no? Porque hemos creado la ley en el Senado y parece la Cámara de Diputados había aprobado había creado una ley contra la violencia de género. Y cuando lo estudiamos, nosotros decíamos, no, pues ¿saben qué? Pues que a Lucía la van a seguir golpeando, porque esa ley no sirve para nada. Entonces, hay leyes que no tienen dientes y nosotros queremos que tengan dientes. No hay manera de aplicarlas. No hay manera de aplicarlas, pero además no tienen dientes. O sea, pues sí, se queda como en lo anecdótico, ¿no? O en la estadística. O
De repente esas leyes sirven nada más para sacar estadísticas, pero no para procesar o perseguir o corregir los males de la homofobia y de la discriminación. Para maquillar la imagen del gobierno únicamente. Más bien. Entonces, ¿cuáles son los derechos de las comunidades? Pues ninguno. Y si queremos tenerlos, tenemos que irnos a juicios de amparo. O sea, no tenemos derecho a heredar. Nuestros afectos no están reconocidos por las instituciones de la República. Nuestros afectos, ¿qué necesitamos? Que sean regulados para poder acceder a los beneficios accesorios, como la seguridad social, como... Hablamos del matrimonio. Sí, exactamente. O sea, nuestros afectos no están regulados, no están reconocidos todavía en el Estado de Puebla por las instituciones del Estado. No son válidos. Si queremos ejercer nuestros derechos, debemos ejercerlos a través de un juicio de amparo. ¿Dónde se ha visto eso? O sea, ¿por qué una parte de la población está obligada a ejercer sus derechos mediante un juicio de amparo? Y eso no es lo peor. Las comunidades T, o sea, las comunidades T, ellas ni siquiera existen. O sea, el Estado y la sociedad les ha negado el derecho sistemático a la existencia a las comunidades transexuales. Porque si llega un chico que se llama Luis, que nace, que su papá lo registran ante el registro civil de las personas con el nombre de Luis, pero que su aspecto se ha ido modificando por su condición de identidad de género, a Andrea, por decirte un nombre, Luis deja de existir, pero Andrea no existe tampoco para las instituciones de la República. No puede tributar, no tiene estudios, no existe, no tiene un acta de nacimiento. Y mira, Chucho, qué grande es esta comunidad, ¿sí? Que sin acta de nacimiento, sin una credencial de elector, sin una CURP, prácticamente siendo ilegales en su propio país, han logrado, hoy por hoy, ¿sí?, monopolizar la industria de la vanidad en Tehuacán. O sea, qué grande debe ser esa comunidad que ha logrado. Y qué esfuerzo. Y qué esfuerzo, sí, claro. ¿Qué esfuerzo han hecho para que hayan logrado monopolizar la industria o el negocio de la vanidad? Las mejores colorimetristas, las mejores maquillistas, las mejores peluqueras son transexuales. Es decir, que en algún momento estas comunidades maravillosas le dijeron no al lugar que les había asignado la sociedad por su disidencia de identidad de género. Le dijeron no, porque ellas estaban designadas a la prostitución, al robo, al chantaje, al ocultamiento y a la mentira. Y ellas, con esa valentía que las caracteriza, decidieron decirle no a esa imposición de la sociedad, y con su talento y con su carisma lograron monopolizar el negocio de la belleza en nuestra ciudad y en muchas ciudades del mundo occidental, sin un acta de nacimiento, sin una credencial de elector, sin un documento de identidad, sin un título, casi sin estudios, porque ¿qué escuela reconoce que el niño, este psiquiatra, este facultado, le trae un examen pericial donde le dice a usted, señor director, que este niño no es un niño, es una niña, aunque lo vea con pena, pero es niña, y por lo tanto usted debe permitirle venir a la escuela vestido con la ropa de niña y cuidar, ¿sí?, y cuidar su integridad dentro del aula y dentro de las instituciones educativas. No existe, por eso es que nuestras amigas transexuales han tenido que abandonar a muy temprana edad sus estudios académicos, pero eso no ha impedido que sean las mejores estilistas, que sean las mejores colorimetristas y que también estén ganando terreno en estos momentos, como instructoras físicas de zumba, de poner vals, de baile, de todo esto, que en lo que han venido desarrollándose, y cada vez cada vez más chicas transexuales y más chicos están diciendo no al homosexual, no a la prostitución, están diciendo no a lo que la sociedad les ha querido imponer y les ha venido imponiendo. Son las únicas personas
que son ilegales en su propio país. No tienen un identitario. Bueno, para dejarlo en términos lo más claro posible, porque pues ese es el fin de recurrir a esta entrevista, los dos temas que se han vuelto muy polémicos en los últimos meses, ¿no? Sí, la comunidad lésbico-gay tiene derecho por completo, o debe de reconocerse el derecho al matrimonio y a la adopción de hijos. Sí. Hay quienes dicen que no puede ser matrimonio y recurren a la etimología de la palabra matrimonio. Las etimologías no, bueno, en la mayoría de las veces ya no definen. O sea, si yo te digo qué es la filosofía y me voy a la etimología de la palabra filosofía, bueno, filos y sofía, amor a la sabiduría, pero pues eso no me define. Matrimonio viene del latín matrismonis, ¿no? Sí. Que quería decir obligación Algo de así. la mujer, ¿no? Exacto. Es una palabra que se le da a aquellos que deciden formar una familia a través de una sociedad conyugal, sea hombres o sean mujeres. A muchos actores, principalmente a los grupos conservadores, principalmente a los grupos cristianos, de todas sus denominaciones, pasando por la cristiandad que profesa la Iglesia Católica, les hace mucho ruido y les molesta mucho y les incomoda que dos hombres puedan vivir juntos. O dos mujeres. O dos mujeres. Y que esas dos mujeres no solamente puedan vivir en la misma casa, sino que puedan compartir un proyecto de vida, un proyecto de pareja y un proyecto de amor. Les hace mucho ruido y les da mucho morbo saber qué hacemos en la cama. O sea, en realidad ahí reside todo. Esto no es raro, porque ellos tienen como deidad a un Dios bullerista, a un Dios que está acostumbrado a meterse abajo de las sábanas de la gente para ver qué está haciendo y a ver si lo hace como él manda. ¿Sí? Entonces, sus seguidores o los que siguen estos preceptos se escandalizan. Pero lo que no saben es que no es así como ellos piensan. Claro. No, o sea, cuando alguien ve a una pareja de adolescentes, una chica y un chico, la gente supone que el chico y la chica van al cine, se toman de la mano, hacen la tarea juntos, caminan por el río, se dan besitos. No piensan que esa pareja inmediatamente está teniendo intimidad. Si piensan en todo este romanticismo, cuando ven a dos gays, no pueden concebir que esos dos chicos también se tomen de la mano, vayan a... No, lo sitúan inmediatamente en el acto sexual. Y no es cierto. O sea, las parejas gays, ¿qué hacen las parejas gays? Exactamente lo mismo que hacen las parejas heterosexuales. Tenemos proyectos juntos, pensamos a futuro, queremos tener una vida estable, vamos al cine, nos cultivamos, compartimos amigos, vamos a fiestas y tenemos intimidad como todas las parejas es exactamente lo mismo. Es lo que en parte se plantea en la película cubana de Fresa y Chocolate, algo así, de chocolate. Sí, no solamente en la película cubana de Fresa y Chocolate, sino en varias películas. Afortunadamente el cine en las últimas épocas ha venido contribuyendo a quitar algunos estereotipos. La última película, Cuatro Lunas, mexicana por cierto, plantea, digamos, interpretaciones distintas de este fenómeno social, que es la homosexualidad, o de esta condición humana que es la homosexualidad, y la plantea con mucha seriedad y es más cercana a la realidad, digamos, la interpretación que hace esta película, a la interpretación que hace una película que también salió que se llama Pink, ¿no? Donde repite estereotipos caricaturescos de gays que la verdad, en la realidad, existen solo a ratos y cuando quieren. Es decir, el cine de los 80s,
la figura del homosexual en el cine de los 80s era la figura del jotito chistoso, ¿no? Que amenizaba los burdeles o que servía de mesero, ¿no? Sí. La televisión repite estereotipos muy, muy desafortunados, también más o menos en ese sentido. Yo siempre he dicho que Roberto Gómez Bolaños es el enemigo público número uno de los niños, porque gracias a él los gordos son tinacos desparramados, los altos son longanizas, las personas de la tercera edad son brujas, los pobres son irresponsables y deudores. Todos esos personajes. Sí, es decir, y no se le ocurrió meter ahí a un gay, pero no, yo creo que iba a caer en el mismo estereotipo. Eran los tiempos del oscurantismo mucho más fuertes, ¿no? Sí. Yo creo que se lo vetaban, por eso no. Sí, por eso no lo metió, pero si hoy viviera Roberto Gómez Bolaño, yo creo que metería eso. Entonces, la televisión no ha evolucionado igual que el cine. En el cine tenemos películas muy serias y bueno, esta película de Pink de un tal Carlos del Toro, se apellida del Toro. Hace falta Pavlucha para que nos asesore. ¿Verdad? ¿Cómo se llama el cine, que filmó la de Pink? No, Guillermo, pues es Guillermo del Toro, el de Cronos, ¿no? Bueno, es un tipo ahí cristiano que dice que los guiones se los dicta Dios. Lo cual pues nos lleva a deducir que qué mal escribe Dios, ¿no? O sea, pero bueno, nosotros hemos ido, digamos, cambiando la perspectiva del homosexual en el imaginario colectivo, y el cine y muchos otros medios y la literatura nos ha ayudado y ha contribuido a esto, pero todavía estamos lejos de alcanzar el entendimiento y la inclusión en esta sociedad. Bueno, pasamos precisamente entonces a ese punto. ¿Cuáles son las perspectivas de la comunidad? Aquí en Puebla, que es un estado precisamente conservador, no ultra, pero a veces casi rayando el ultraconservadurismo, ¿no? En el sentido, ¿cómo te diré, Chucho? Tratándose de diversosexualidad y homofobia, Puebla es más hipócrita que conservador, ¿no? Pues en eso consiste La precisamente. hipocresía, sí. Yo decía que, en un escrito que hacíamos, decía que muchos de los que buscan a nuestras amigas transexuales de noche son las que las maldicen de día, ¿no? Debe de ser. Son los que los maldicen de día. Sí. Sabemos perfectamente quiénes son nuestros adversarios. O sea, la Iglesia Católica y todas las iglesias son adversarios. Pero comienzan a surgir sectores progresistas, ¿no? Recuerdo que la semana pasada hubo una manifestación en Córdoba por un grupo de católicos que no recuerdo cómo se autodenominan, si progresistas o algo por el estilo, donde salieron a la calle con carteles en los que decían: no soy nadie para juzgarte por ser diferente. Sí, pero bueno, tendrían que interpretar distinto su evangelio, ¿no? Sí. O sea, tienen un problema grave, de verdad. O sea, el libro sagrado es muy claro, muy categórico. Y es maldito aquel que se eche con varón como con hembra. O sea, así. Pero sin embargo lo platicábamos antes de iniciar la grabación, ¿no? Sí. Dentro de varios libros de la Biblia se desprenden escenas homosexuales que prácticamente no dejan lugar a otra interpretación más que de esa manera. Sí. Solo que los han manipulado para ocultarlas. Yo creo que con todo y eso es muy difícil que las iglesias lleguen a aceptarlos. O sea, además de la historia de los papas, pues hay incluso hubo un papa que era mujer. Sí, así es, Juana, me parece que Sí, se llamaba, ¿no? Sí. Y es muy difícil, yo veo muy difícil, porque Jehová es homofóbico, pues, porque Yahvé es homofóbico. Y yo no sé si Jesús haya sido homofóbico,
pero por lo menos no hay investigaciones claras en todo lo que se recogió en los evangelios de él, tanto en los sinópticos, como en los canónicos, como en los apócrifos, que haya contribuido a tratar siquiera de borrar esos estereotipos. Igual que tampoco es el gran feminista, ¿no? O sea, Jesús se ocupó de otras cosas, no de estos temas, ¿no? Entonces, y bueno, las iglesias se sienten muy ofendidas y se olvidan de muchas cosas. Entonces, estamos lejos de avanzar hacia una sociedad incluyente. Sí, hubo una encuesta hace 2 años por parte del Instituto Mexicano de la Juventud y los resultados fueron muy desalentadores. El 90% de los jóvenes prefería invitar a su casa a dormir, ¿no?, su cuarto, a un vándalo que a un homosexual, por ejemplo. Y los papás preferían que su hijo tuviera un amigo narcotraficante a un hijo gay. Sí, bueno, en altos porcentajes, pues. Volvemos una vez más a la represión social y sexual. Sí, entonces no está. Digamos que hemos empezado a caer en una especie de hipocresía. La gente dice sí. Sí, los homosexuales son lindos, sí, los homosexuales esto, las trans, qué bonitas, se visten mejor que una mujer, sí. Su tolerancia, su inclusión termina cuando el hijo le sale así. Entonces ya no son tan tolerantes. O sea, mientras no esté en mi casa, mientras no esté en mi familia, sí vivan los gays, ¿no? Mientras no sea mi hijo, mientras no sea mi nieto, mientras no sea mi hermano. Sí, pues recuerdo la novela de La Tregua, incluso de Mario Benedetti, sí. Cuando Martín se entera, ¿no?, que su hijo no la pasa bien. No, casi lo corre, bien, ¿no? Lo corre, sí, no la pasa bien. Y además, Mario Benedetti, las izquierdas que deberíamos ser las que debiésemos enarbolar este tipo de luchas, no hemos logrado responder de forma categórica a estas exigencias. En Cuba la represión contra los homosexuales fue verdaderamente fuerte. Apenas Castro Ruz dice, parece que ahora todos quieren pedirnos perdón, ¿no? Desde los fundamentalismos socialistas hasta los fundamentalismos religiosos. Los del Medio Oriente, los árabes. Sí, bueno, ya también Francisco I ya dijo que deberían de pedirnos perdón. Sí. Pero bueno, ¿y perdón y qué? ¿No? Sí. Perdón y seguimos igual, perdón y vamos a abrir los espacios de la iglesia, de la cristiandad. ¿Qué es de lo que se trata? Sí, o nada más es un perdón, que yo, como casi todo lo que dice Francisco, ¿no? O sea, como que a veces a mí me divierte, pero también la verdad es que Francisco a veces siento que es un farsante o que no tiene la suficiente fuerza para imponer dentro de la Iglesia Católica las reformas que puedan beneficiar a sectores aislados. Sí, más bien es eso, porque pues él se enfrenta a una mafia también. Claro, sí, puede ser eso, ¿no? Bueno, eso me gustaría pensar. Sí. Pero, pues, sí, nos piden perdón y ahora. Bueno, Norberto no creo que se sume al perdón. El señor cardenal arzobispo primado Íñiguez. No. Juan Sandoval Íñiguez tampoco creo que se sume. No. Don Onésimo Cepeda, no creo que se sume. El obispo que dijo que el presidente no andaba buscando una paloma, sino a lo mejor una gaviota, sino a lo mejor un gavioto, ¿no? Sí. Y así, una serie de símbolos y de mensajes que no nos pintan el futuro muy optimista.
Pero tenemos una ventaja, Chucho. Somos más viejos que la Iglesia Católica. ¿Sí? Y seguimos aquí. Y con una paciencia más grande que la del Santo Job, hemos logrado enfrentar uno a uno todos los embates a los que nos ha impuesto la sociedad. Y hemos salido triunfantes. Y eso debería de tomarlo en cuenta. O sea, no tenemos prisa, pues. Vamos paso a pasito. Y vamos avanzando, creo, por la senda correcta de la legalidad, de la institucionalidad y de los compromisos. Y vamos a lograr muchas cosas. Seguramente no lo vamos a ver nosotros. Y otras cosas que yo pensé que no iba a ver, ¿no? Y que ya las estoy viendo. Yo dije, ¿cuándo se va a pintar la casa, los pinos de arcoíris, ¿no? Esto no quiere decir que sea una graciosa concesión del gobierno, del Ejecutivo Federal. No, en absoluto. Es el resultado de una lucha muy fuerte durante muchos años que además se escribió con sangre. O sea, en esas reformas o en esas iniciativas de reformas del presidente hay mucha sangre con la que se pagó. Esas reformas se pagaron ya con sangre de nuestros amigos, con sangre de nuestras amigas trans, con sangre de nuestros amigos homosexuales y con ríos de lágrimas de muchas personas que han sufrido la discriminación, la violencia, el acoso, el miedo, el chantaje, la exclusión, incluso de sus propias familias, porque las personas negras nacen en familias de negros, los indígenas nacen en familias de indígenas. Nosotros, los homosexuales, somos la única minoría que debe ocultar sus diferencias hasta dentro de su propia familia. Y los transexuales son los únicos de toda la sociedad que son ilegales en su propia patria. Entonces, era importante que voltearan a vernos. Son importantes estas reformas, pero eso no quiere decir que sea una graciosa concesión del Ejecutivo Federal. Se lo reconocemos, claro, se lo reconocemos, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de exigir la aparición de los 43. Eso no quiere decir que vamos a dejar de participar en las marchas en apoyo a los maestros oaxaqueños. O sea, ahí en las causas más nobles van a ver la bandera de arcoíris ondear con mucho orgullo. En las causas más nobles y en las causas progresistas. Y en las causas progresistas, claro, con mucho orgullo, Chucho, y con mucha determinación. Ahí van a ver. Y si en algún momento el Estado mexicano quisiera regatearle derechos a las iglesias, también ahí, estoy seguro, íbamos a estar los gays y las comunidades LGBT, porque curiosamente la gran mayoría de los miembros de mi comunidad son profundamente religiosos. Es gente de rezar todos los días, es gente de encomendarse al cielo y es gente que practica de alguna o de otra forma los valores cristianos culturales como forma de vida, y es gente que cree en que su alma algún día se va a reunir con un Dios que curiosamente es el mismo Dios que sus ministros escupe a diario a nuestra comunidad. Perfecto, pues a nombre de fnoticias.com te agradecemos la entrevista, regidor de Grupos Vulnerables. Gracias, Chucho.